Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Salazar, psicóloga del Hospital Lorencita Villegas de Santos. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es salud mental en los niños. En primera instancia vamos a dar a conocer algunas patologías o algunas conductas que los niños presentan. Es importante recordar a los padres de familia y a todos los que nos están escuchando el día de hoy que los trastornos mentales en los niños, al igual que en los adultos, también se pueden presentar y que en su gran mayoría los problemas mentales en los niños son conductas aprendidas por los padres o por diferentes núcleos familiares. Vamos a explicarles en qué consiste esta parte. En muchas ocasiones nosotros hemos hablado o muchas de las consultas son porque los niños tienen mal comportamiento, porque dicen groserías en la escuela, porque a veces no obedecen o son demasiado rebeldes. Y muchas veces los papás o los adultos buscamos problemas psicológicos en los niños, cuando en realidad el problema radica en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los papitos en muchas ocasiones tenemos mala manera de decirle las cosas a los niños, actuamos de diferente manera que los niños aprenden este tipo de conductas, a diario discutimos con el papá del niño o con la familia, nos agredimos física, verbalmente. Nosotros como padres, siempre yo lo he dicho en programas anteriores, que debemos ser ejemplos a seguir. Yo no puedo pedirle a mi hijo que no grite cuando en mi casa todas las órdenes o todas las recomendaciones que se dan son a base de gritos. No puedo hacerlo. No puedo pedirle que mi niño no insulte cuando sencillamente nosotros en el diario vivir de nuestra familia siempre nos vivimos agrediendo física, verbalmente. No puedo pedirle a un niño que ha sido víctima de violencia infantil por parte de los padres o los adultos que no sea agresivo, porque es importante recordarles, padres de familia, que estos niños que tienden a ser agresivos en las escuelas, en los colegios, con compañeros o con personas de su edad, son porque ellos reflejan la violencia intrafamiliar de su familia. El hecho de que ellos no puedan discutir o no puedan rebelarse ante un castigo físico que el padre o la madre le imponga, va a generar en ellos rencor, va a generar que los niños se vuelvan agresivos, y esta agresividad que los niños están viviendo en sus casas van a transmitirla con sus compañeritos y sus amigos. Para iniciar, quería aclararles esta partecita porque es bien importante que nosotros recordemos que también en los niños no necesariamente tiene que ser un problema de conducta, no necesariamente tiene que ser un trastorno psicológico. También en muchas ocasiones estos comportamientos inapropiados de nuestros niños y de nuestras niñas se deben a conductas aprendidas de nosotros los padres. Cuando ustedes tienen un niño, él le aprende lo bueno y lo malo de papá y de la mamá, porque son los dos ejemplos a seguir. Recuerden que lo que ustedes les están inculcando a este niño de 4, 5, 6 años es lo que este niño va a reflejar ante la sociedad, y no necesariamente este niño está teniendo un trastorno mental o una patología mental. Este niño está repitiendo conductas que ha vivido en su casa. Como ya anteriormente habíamos dado a conocer que las patologías mentales no solo afectan a los adultos y a los adolescentes y a las personas adultas mayores, también afectan a los niños. Es importante que los padres reconozcan que los niños de hoy en día están padeciendo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, están padeciendo problemas de hiperactividad con déficit de atención, están presentando en su gran medida problemas escolares. Muchas veces los problemas escolares, vuelvo y les recuerdo, son por malas prácticas o malos hábitos de estudio, pero en algunas ocasiones sí son patologías que el niño presenta, una dificultad cognitiva, la cual debe manejarse a tiempo. Por eso es muy importante que como padres evaluemos el desempeño académico de nuestros hijos, miremos en qué momento los niños estén fallando y empecemos como padres a evaluar qué tanto aprende el niño, si es algo que el niño no aprende porque no le pone atención, o porque no tiene un buen apoyo en su casa, o efectivamente el niño padece una patología o un déficit de atención con hiperactividad, o lo que es aún un déficit cognitivo.
Es importante que evaluemos muy bien esta parte. ¿Con el fin de qué? Con el fin de no presentar en los niños la deserción escolar, porque en muchas ocasiones los niños manifiestan el motivo o la decisión de retirarse de la institución educativa por el simple hecho de que hay algo cognitivo que no les permite aprender, no les permite avanzar. Y muchas veces como padres nos dedicamos a regañarlo, a criticarlo, que no sirve, que no hace nada, que todo el día se lleva, y nunca nos hemos puesto a evaluar o a identificar si este niño tiene alguna dificultad o algún déficit cognitivo que no lo va a hacer diferente a los demás niños, que con tratamiento adecuado este niño va a poder mejorar, va a poder aprender y va a poder empezarse a evaluar bajo los criterios mínimos para que este niño vaya aprendiendo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que este niño no se retire del estudio, con el fin de que este niño termine y empecemos a inculcarle lo que es la parte académica y los sueños en nuestros niños. Importantísimo recordarles que dentro de los trastornos de ansiedad, los niños, ya como anteriormente les habíamos dicho, la ansiedad se caracteriza por alteración del sueño, irritabilidad, constante decaimiento, el hecho de que los niños presenten sudoración. En muchas ocasiones los niños se comen mucho las uñas descargándose la ansiedad, el hecho de arrancarse el cabello, arrancarse las pestañas, puede ser un síntoma de ansiedad, como también puede ser otra patología mental, que no vamos a tener ciencia cierta de qué es lo que tiene hasta que este niño no sea valorado, no sea evaluado por un personal idóneo en la parte de salud mental que pueda identificar qué es lo que le está pasando a este niño. Entonces es importante que nosotros recordemos que no porque son niños no presentan patologías o problemas mentales, sí los van a presentar, porque al igual que usted como adulto siente la separación de un padre, de una madre, los niños también lo van a sentir. El hecho de que usted siente que se le murió su esposo y él, porque es niño, porque tiene 5 o 6 años, no va a vivir este duelo, sí lo va a vivir y lo va a manifestar ¿cómo? Con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de depresión, el cual se va a caracterizar igual que en un adulto por irritabilidad, llanto fácil, deterioro en actividades cotidianas, hiperactividad en muchas ocasiones en los niños, comportamientos agresivos en muchas ocasiones, y en algunas ocasiones vienen acompañadas de ideación suicida. Entonces póngale mucho cuidado cuando el niño les dice yo quiero morirme, me voy a matar, estoy pensando yo no hubiese nacido, porque en muchas ocasiones hemos tenido pacientes de 5 o 6 años que han acudido con cuadros depresivos y con posteriores intentos de suicidio. Y no porque sea un niño vamos a minimizar la situación, porque recuerden, todos manejamos las cosas de diferente manera. Lo que a mí me afectó, a él no le afecta, y lo que a él como niño le puede afectar, a mí como adulto me parece algo insignificante, pero recuerden, siempre que lo hemos hablado, lo que es importante es recordar que como seres humanos debemos ser comprensivos y debemos aprender a respetar el dolor del otro. Entonces, bien importante ante estas conductas de su niño, que si yo miro también, que si yo empiezo a presentar estos síntomas o evidenciar estos síntomas en niños, saquen una cita, porque en muchas ocasiones como papitos, como mamitas, no estamos preparados para manejar la situación. A veces la mala información de la gente o incluso las mismas redes sociales nos hacen cometer errores, y estos cuadros depresivos, estos cuadros ansiosos, en lugar de disminuir, van aumentando. No porque sean niños vamos a minimizar estos problemas. ¿Cuál es otro problema que también presentan los niños y con gran frecuencia? Los trastornos desafiantes oposicionistas, los cuales son que los niños no acatan ningún tipo de norma, son demasiado agresivos, demasiado irritables, en la casa no le siguen la norma a ninguna persona. Ellos siempre tienden a llevar la contraria ante las situaciones determinadas de los adultos, y son síntomas que se van a presentar de manera frecuente, de manera muy marcada. No es de que el niño, hoy no me hizo caso, entonces tiene ese trastorno que la psicóloga nos daba a conocer. No, hay que identificar que los síntomas se vengan presentando por unas 2 semanas seguido, y que en lugar de disminuir, cada día vaya incrementando. Ante primer síntoma, inmediatamente acudir al servicio de psicología. Recuerden, la institución tiene el apoyo de 2 psicólogos que son los encargados de hacer la parte de consulta externa. Ustedes pueden agendar su cita para iniciar un proceso. ¿Con el fin de qué? De dar tratamiento y que estos cuadros de depresión, de ansiedad, el desafiante oposicionista, los déficits de atención con hiperactividad, el hecho de los problemas académicos
académicos en los niños no se nos vuelvan más agudos, no se nos repitan y no se nos conviertan en un trastorno más de nuestros niños. Entonces es importante como padres recordar que tenemos el apoyo de profesionales que pueden asesorarnos, que pueden brindarnos y que sí, como papás nadie estamos preparados para manejar muchas situaciones de las que estamos viviendo hoy en día, porque ha cambiado tanto la situación que los niños hoy en día sacan cosas que nosotros no sabíamos o no tenemos los conocimientos cómo manejar. Pero siempre es importante recordar que tenemos asesoría, que un psicólogo nos puede brindar asesoría, nos puede orientar en qué debemos hacer, cómo lo debemos manejar en determinado momento, sin que esto se vuelva a convertir en algo mucho más grave. Que si yo veo que mi hijo está demasiado irritable, no me hace caso, está demasiado grosero con todo, a nadie le quiere hacer caso, puede tratarse de un trastorno desafiante oposicionista, pero también puede ser un problema de conducta o de inadecuadas pautas de crianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluar la sintomatología en primera instancia, verificar el tiempo que ha pasado y con qué frecuencia se ha presentado. Entonces, de esta manera vamos a acudir a psicología, vamos a pedir una asesoría para que de esta manera podamos darle un adecuado manejo a esta situación. También es importante recordar que los niños pueden también presentar el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? Es un acontecimiento, un niño vivió un acontecimiento estresante en su vida, como el hecho de haber sido víctima de algún tipo de violación o de algún hecho traumatizante en su infancia, y el niño tiende a repetir esta conducta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El niño por lo general va a tener temor ante la situación presentada, lo va a vivenciar a cada momento, se va a tornar irritable, se va a tornar angustiado y va a tener ataques de ira en el momento de recordar el acontecimiento que le generó estrés o que le generó daños emocionales. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas por lo general vienen caracterizados por constantes pesadillas en el hecho de recordar lo vivenciado, el hecho de volver nuevamente a repetir una y otra vez lo que ha vivido, el constante temor. En muchas ocasiones ellos presentan baja autoestima, aislamiento social, presentan lo que es el aislamiento familiar con los padres o familiares o temor ante una cierta persona, sentirse demasiado nervioso, demasiado angustiado cuando recuerdan la situación vivida, falta de emociones positivas, el hecho de pensar siempre que las cosas van a estar mal o que va a volver a repetirse la situación que ya vivió, y en muchas ocasiones ellos empiezan a presentar lo que son los síntomas igual a un síntoma depresivo. Entonces van a empezar a pensar en el suicidio, van a presentar ideas de negación, el hecho de no poder superar la situación. Y en muchas ocasiones es importante que ustedes, papás, recuerden que los niños no van a salir en muchas ocasiones si no es con ayuda psicoterapéutica que la va a dar un psicólogo, y en muchas ocasiones en casos que ya son de mayor sintomatología o los síntomas han durado o han persistido por mucho tiempo, hay la necesidad de remitir a un psiquiatría. ¿Por qué? Porque necesitamos que medique, porque necesitamos que el medicamento empiece a hacer efecto en el cuerpo de este niño, en las emociones de este niño, para de esta manera con terapia ayudar a fomentar y ayudar a fortalecer estos espacios o estos problemas de conducta o estos problemas de salud mental que se presentan en los niños. Que ustedes en ningún momento pueden comparar la educación del tiempo de antes con el tiempo de ahora, o el hecho de cómo tomaron la situación ustedes ante determinadas conductas a cómo lo pueden tomar hoy. Porque los niños hoy incluso presentan lo que es el problema de adaptación, que es un problema muy similar a un cuadro depresivo, donde el niño va a presentar dificultad en adaptarse a una nueva situación, como lo es el caso del cambio de escuela, la ruptura de pareja. Incluso los niños tienden también a presentar estos cuadros de adaptación, estos trastornos de adaptación, con la llegada de un nuevo hermanito, empiezan la rivalidad entre los hermanos por el hecho de las diferencias que como padres muchas veces hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sí les recomiendo? Cuando ustedes tengan un niño de unos 7 u 8 años, si ustedes van a ser padres o tuvieron un hijo por segunda vez, la idea es no marcar la diferencia, la idea es de que ustedes relacionen, justifiquen, porque también se pueden dar en los niños los problemas de rivalidad entre hermanos, que es un problema que se ha presentado mucho. Y a raíz de la llegada de un nuevo hermanito, los niños siempre tienden a presentar conductas diferentes, a portarse mal, baja de rendimiento académico, y en muchas ocasiones no nos damos cuenta como papás que es por la llegada de un hermanito, por un diferente trastorno de adaptación, porque nos separamos con mi esposa, porque nos dejamos o porque llegó alguien más a vivir en la casa. Entonces sí es bien importante que ustedes recuerden
que los niños tienden a presentar estos cuadros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la llegada de un hermanito, pues ustedes traten de que las diferencias entre estos dos niños sean muy mínimas, que si bien es cierto, el bebé que nació necesita mucho más cuidado, necesita mucha más protección, pero también necesita a su hijo de 8, 9, 10, 11, 12 años, porque también es su hijo. No hagan diferencias entre ellos, que si yo le compro algo al uno, cómprele en algo, relacionen a este niño mayor en la crianza, en la educación del hermano menor, en el hecho de mirar cómo le vamos a comprar, qué opinión nos puede dar el niño también en cuanto al crecimiento, a la educación de su niño, con el fin de que él se integre en ese núcleo, en ese nuevo núcleo familiar. Y al contrario de lo que en muchos casos nos pasa cuando hay la llegada de un nuevo miembro de la familia, el hecho de que empecemos a aislar a estos niños o ellos empiezan a sentir algún tipo de rechazo por parte de los padres por la llegada de un nuevo integrante. Y que posterior a eso se van a presentar rivalidad entre hermanos y problemas entre hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de que estos trastornos de adaptación no empeoren, que si yo veo que a mi hija le está costando demasiado adaptarse a la nueva situación de que vive solo con la mamá porque los padres se separaron, o que por cuestiones de trabajo tuve que cambiarla de estudio, de nivel académico, tratar de que y le está costando adaptarse a esta nueva situación, es importante buscar ayuda, que esta niña inicie proceso terapéutico con el fin de disminuir síntomas y de que él empiece poco a poco a asimilar la nueva situación con el fin de que esto no se nos convierta en algo mucho más complicado. Es importante recordarles que no podemos comparar la educación del tiempo de antes y cómo era la salud mental en el tiempo de antes a cómo es la salud mental el tiempo de ahora. Si ustedes hablan con sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, los que tengan la oportunidad de hacerlo, ustedes van a tener que anteriormente muchos de los trastornos mentales que hoy en día se presentan ni siquiera eran conocidos. Anteriormente a toda la persona que tenía un trastorno mental la tildaban o la diagnosticaban como loco y muchos de ellos nunca recibieron un tratamiento hasta que sencillamente pues o murieron o pasó algo. Anteriormente hubo muchos intentos o suicidios, que desafortunadamente nunca fueron atendidos a tiempo o nunca se les dio la importancia porque la gente tiende a decir que el que se suicidó es un cobarde o es un valiente o muchos mitos que tenemos acerca del suicidio y no podemos evadir este tipo de cosas porque en la realidad se presentan. ¿Cuál es la diferencia del tiempo de antes? No es que antes no se presentaban, sencillamente que ahora le hemos dado un poco más de importancia a lo que es los problemas de salud mental y se les da el debido tratamiento que se requiere. Anteriormente ustedes miraban que el paciente que sufría de alguna patología mental era catalogado como un loco y nadie le hacía caso, todo el mundo se le alejaba o incluso lo que es más su familia los aislaba o los encerraba en sus propias casas. Entonces mire, que en muchas ocasiones anterior la violencia intrafamiliar ha sido un eje que todo el tiempo ha vivido y la violencia intrafamiliar son factores de riesgo que influyen en cuanto a los problemas mentales o a los problemas de conductas de los niños o a las situaciones de salud mental en nuestros niños. El hecho de ser víctima de algún tipo de abuso sexual en la infancia tiende a ser un factor de riesgo. El hecho de la separación, rupturas o muertes de un ser querido tienden a traer problemas o consecuencias en la salud mental en nuestros niños. Anteriormente, lo que yo les comento, los niños de antes pues nunca les dábamos como la importancia a estas cosas de salud mental. Antes si a un niño lo miraban triste, pues el papá lo que hacía era regañarlo o pegarle y decirle que tenía que seguir adelante y en muchas ocasiones uno dice, no, es que a mí me hicieron esto y a mí me sirvió y creemos o tendemos a repetir este tipo de conductas con nuestros niños. Recuerden, el tiempo ha cambiado. No somos los mismos de antes. Nuestros niños no son igual a nuestra niñez que nosotros vivimos. Nosotros teníamos 12, 10 años y no conocíamos ni la mitad de lo que los niños de hoy en día conocen. Ellos hoy en día aprenden por medio de la televisión, aprenden por medio de las redes sociales, aprenden en el colegio, aprenden, incluso ustedes pueden hablar con un niño acerca de lo que es el suicidio, los niños les van a dar razón. En temas de sexualidad los niños les dan razón, cosa que en el tiempo de antes ni siquiera se sabía de muchos temas o eran desconocidos o eran tabú por la misma circunstancia que los padres manifestaron. Recordar
que es bien importante no tratar de repetir esas conductas que nuestros padres hicieron, porque si en nosotros funcionaron, nuestros niños estamos mirando que no funcionan. Hoy en día la gran mayoría de niños son rebeldes, son agresivos, son desobedientes, y en muchas ocasiones de eso es porque nosotros como padres hemos permitido que estas cosas se lleguen a este punto, y no con el hecho de que yo les diga que ustedes tienen que pegarles a los niños. No, al contrario, ustedes saben que el maltrato físico y psicológico en un niño es el que más daños emocionales va a generar en estos niños y en estos niños. En muchas ocasiones no se van a presentar en la infancia, los problemas mentales no se manifiestan sino hasta cuando este niño tiene 14, 15 años, cuando está en su proceso de adolescencia, o incluso un poco más antes, 10, 11 años, cuando este niño está en un proceso de adolescencia, está definiendo su personalidad, está definiendo su sexualidad, es ahí donde se presentan y donde se comportan o tienden a tener depresión, ansiedad, problemas alimentarios como es la anorexia, la bulimia, y todo esto viene atado a la infancia. La gran mayoría de personas que han sido víctimas de abuso sexual van a tener en la adolescencia o en la infancia o en la adultez, van a tener cuadros depresivos, trastornos de estrés postraumático, al igual que lo puede vivenciar un niño, y todo depende del tiempo y de la evolución que hayan dado. Lo recomendable y lo más importante es que todos deben iniciar terapia en cuanto miren o consideren que lo necesitan. Recordarles para finalizar que la psicología no es para locos, es una asesoría, es una orientación que nosotros damos, que brindamos, y que en algún momento determinado de la vida todos necesitamos este apoyo y esta asesoría de alguien que mire las cosas desde afuera, que no las mire como yo las estoy mirando, y que pueda identificar aspectos por rabia, por temor, o porque simplemente tengo demasiada ira, no he podido mirar las posibles soluciones que otra persona mirándolo desde afuera, no entrada en el problema, va a ayudarles a solucionar. Entonces les agradezco mucho por la audiencia el día de hoy, recordarles, pues invitarlos para una nueva ocasión que estaremos abordando temas muy importantes en cuanto a salud mental, recordarles acudan al servicio de psicología, busquen ayuda cuando lo necesiten, no nos guardemos nada y estemos muy al pendiente de los factores de riesgo y los signos de alarma en nuestros niños. Muchas gracias.